Este es James. El padre de mi esposa lo presentó en la cena de Navidad. Será perfecto para tu puesto en la empresa después de que te despidan y te divorcies. Unté mi panecillo con mantequilla tranquilamente. ¡Qué bien! James, ¿mencionaron que la empresa está a mi nombre? ¿Y el acuerdo prenupcial? Gloria se atragantó con el vino. ¿Conoces esa sensación de entrar en una habitación y sentir de inmediato que te van a dar una paliza? Sí, bueno, la cena de Navidad en la mansión Pemberton me dio esa vibra y esa energía. Todo el lugar estaba decorado como si Martha Stewart hubiera tenido una crisis nerviosa en una tienda Hallmark. Todo era de oro. Suficiente muérdago para ahogar a un reno. Y un árbol de Navidad tan grande que probablemente necesitaba su propio código postal. Pero toda esa alegría festiva no pudo disimular el hedor a mierda que flotaba en el aire como colonia barata en una gasolinera. Debí haberme dado cuenta de que algo pasaba cuando Gloria me sonrió en el camino. Mi querida esposa no me había mirado con otra cosa que no fuera desprecio desde entonces. Bueno, ni siquiera recordaba la última vez. Había estado actuando con mucha dulzura y risa, como si guardara un secreto delicioso que ansiaba revelar sobre el mantel blanco. Señal de alerta número 1, ahí mismo. Cuando tu pareja empieza a tratarte bien después de meses de comportarte como si fueras un caso ambulante de pie de atleta, más vale que empieces a cuidarte las espaldas. El comedor era tan intimidante como siempre. Una mesa de caoba con espacio para la mitad de Nebraska. Una lámpara de araña de cristal que costaba más que las casas de la mayoría. Y cubiertos suficientes para armar a una pequeña milicia. Richard Pemberton presidía la mesa como un rey medieval presidiendo la corte. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y su sonrisa era tan afilada que cortaba el cristal. El hombre parecía salido de un catálogo de Ralph Lauren, si Ralph Lauren se especializara en diseñar ropa para imbéciles pomposos. Miranda, la gloriosa hermana y un desastre profesional, ya llevaba 3 vasos de lo que supuse que era su cena líquida. La mujer había perfeccionado el arte del alcoholismo pasivo-agresivo, logrando insultarte mientras mantenía la negación justa y plausible para luego declararse inocente. Me dedicó esa sonrisa falsa que dominaba. Esa que decía, tolero tu existencia, pero con gusto vería cómo te atropella un autobús. Pero fue el desconocido sentado frente a mí el que realmente hizo sonar mis alarmas. Alto, rubio, parecía salido de una fábrica de chicos guapos de la Ivy League. Su traje probablemente costaba más que mi coche. Y tenía esa confianza petulante que solo se consigue con una vida de todo servido en bandeja de plata. No dejaba de mirar a Gloria con esa extraña familiaridad que me ponía los pelos de punta. Richard se aclaró la garganta. Su gesto característico cuando estaba a punto de asestar uno de sus legendarios golpes verbales. A todos, les presento a James Worthington, anunció, levantando su copa de vino como si estuviera proponiendo un brindis por su propia coronación. MBA de Harvard, excelentes conexiones familiares, fin. Y ahí vino la pausa que me disparó la presión. Será perfecto para tu puesto en la empresa después de que te despidan y te divorcies. Las palabras flotaron en el aire como una nube tóxica. Por una fracción de segundo, se podría haber oído caer un alfiler en ese comedor cavernoso. Entonces empezaron las risas. Primero, la risita aguda de Gloria, que sonaba como uñas sobre una pizarra. Luego, la carcajada de Miranda, como si estuviera borracha. Y finalmente, la carcajada estruendosa de Richard resonó en las paredes como un trueno. Todos me miraban, esperando la explosión, el dramático colapso, el satisfactorio colapso de mi dignidad. James tuvo la decencia de parecer incómodo, revolviéndose en su silla como si su costoso traje se hubiera convertido de repente en un cilicio. El pobre desgraciado probablemente no se dio cuenta de que lo habían invitado a presenciar una ejecución. ¿Pero los demás? Se lo tragaban como si fuera su propio festín navideño de humillación. Sentía como me subía la fiebre del pecho. Esa familiar oleada de ira que quería voltear la mesa y decirles a todos exactamente dónde podían meter su legado familiar. Mi mano se tensó alrededor de mi cuchillo de mantequilla. No es que estuviera planeando nada violento, claro, pero su peso era extrañamente reconfortante. En cambio, respiré hondo, cogí mi panecillo y le unté mantequilla con una precisión metódica que habría puesto celoso a un cirujano. «Qué rico», dije,
con una voz tan tranquila y suave que podría haberme ayudado a dormir. Le di un mordisco al panecillo, lo mastiqué pensativo y miré directamente a James. El chico estaba sudando, probablemente preguntándose si se había metido accidentalmente en alguna extraña intervención familiar. James, qué propuesta tan interesante. ¿Mencionaron que la empresa está a mi nombre? Ya sabes, legalmente hablando. La risa se apagó como si alguien hubiera desenchufado un karaoke. El tenedor de Gloria golpeó su plato con un ruido metálico. Ah, y James. Continué, manteniendo ese tono inquietantemente tranquilo que, al parecer, estaba poniendo nerviosos a todos. ¿Mencionaron también el acuerdo prenupcial? Ya sabes, ese documento insignificante que Gloria firmó con tanto entusiasmo cuando creía que yo era su billete de ida y vuelta. Fue entonces cuando Gloria cometió su error. Intentó tomar un sorbo de vino para disimular su sorpresa, pero le temblaba tanto la mano que terminó ahogándose como si se estuviera ahogando en su propia presunción. El ataque de tos que siguió fue tan violento que pensé que iba a escupir un pulmón allí mismo, sobre la porcelana importada. Miranda se puso seria enseguida, con los ojos como platos. El rostro de Richard experimentó más cambios de color que un anillo de humor, situándose entre morado y apoplético. James parecía querer meterse debajo de la mesa y desaparecer, probablemente preguntándose si aún podría conseguir un Uber para salir de aquella pesadilla. ¿Y yo? Me quedé allí sentado, untando mantequilla en otro panecillo con la misma calma exasperante, viendo a mi querida familia política darse cuenta de que su emboscada, cuidadosamente orquestada, les había estallado en la cara como un fuego artificial defectuoso. Porque lo que pasa con los depredadores es que se ponen muy incómodos cuando de repente se dan cuenta de que su presa tiene dientes más grandes que ellos. El silencio que siguió fue absolutamente delicioso, aderezado con la dosis justa de pánico y adornado con una buena dosis de, oh, mierda, puede que hayamos calculado mal. Se perfilaba como la cena de Navidad más entretenida que había tenido en años. Permítanme pintarles un panorama de cómo han sido los últimos 5 años de mi vida, porque la pequeña emboscada navideña de esta noche no surgió de la nada como un milagro navideño del infierno. Ay, no, esta obra maestra de disfunción familiar se ha gestado durante años, elaborada con la sutil maestría de un mazazo en la cara. Desde el primer día de mi matrimonio con Gloria, Richard Pemberton me dejó clarísimo que era tan bienvenido en su familia como un vegetariano en una convención de barbacoas. El hombre tenía un don para hacerte sentir como si hubiera rastreado excrementos de perro por su mundo prístino solo por existir en el mismo código postal. Perfeccionó esa rutina, me presentaba en reuniones sociales como el accesorio temporal de Gloria, siempre con esa sonrisa mordaz que te hacía querer comprobar si aún tenías todas las extremidades. Accesorio temporal, ¿puedes creerlo? Como si fuera un bolso de imitación que había comprado en una tienda de descuento y que con el tiempo cambiaría cuando algo brillara o le llamara la atención. La primera vez que sacó esa joyita, pensé que quizá era solo su retorcida idea del humor. Los ricos tienen un sentido del humor peculiar, ¿verdad? Probablemente les parezca divertidísimo encender puros con billetes de $100 o lo que sea que hagan para divertirse. Pero no, Richard hablaba en serio. Lo decía en galas benéficas, en el club de campo, en reuniones familiares, en cualquier lugar donde hubiera público para presenciar mi humillación pública. ¿Y lo peor? Gloria se quedaba ahí parada, sonriendo como si le hubiera elogiado los zapatos, sin decirle ni una sola vez a su querido papá que tal vez bajara un poco su papel de imbécil. Hablando de Gloria, mi querida esposa había convertido repetir como un loro el desprecio de papá en un deporte olímpico. Una mujer podría criticarme por respirar demasiado fuerte, lo juro por Dios. Según ella, no era lo suficientemente sofisticado para su círculo de niños ricos y arribistas. Mis trajes no eran lo suficientemente caros. Mi coche no era lo suficientemente llamativo. Mi conversación no era lo suficientemente aburrida. Al parecer, hablar de carteras de valores y del mantenimiento de yates es el culmen del discurso intelectual en su mundo. Simplemente no entiendes nuestro estilo de vida. Decía con ese tono condescendiente que perfeccionó, como si le estuviera explicando física cuántica a un Golden Retriever particularmente lento. Mis amigos no saben qué pensar de ti. Sí, bueno, sus amigas eran un grupo de amas de casa con botox, cuyo mayor logro en la vida fue casarse bien y cuya idea de la adversidad era cuando su entrenador personal llegaba 5 minutos tarde.
Luego estaba Miranda, la hermana mayor de Gloria y la prueba viviente de que el dinero no compra la clase, la inteligencia ni la capacidad de mantener un matrimonio durante más de 18 meses. La mujer había cambiado de marido como la mayoría de la gente cambia de ropa interior, con frecuencia y con un mínimo apego emocional. Mi primer marido era un banquero de inversiones que, al parecer, carecía de visión. Mi segundo marido era un magnate inmobiliario que no apreciaba su espíritu creativo, lo que seguramente significaba que se cansó de financiar su adicción a las compras y sus tratamientos de spa semanales. Pero a pesar de su espectacular historial de fracasos amorosos, Miranda se sentía capacitada para ofrecer consejos matrimoniales y comentar sobre mis defectos como esposa. No eres lo suficientemente llamativo para Gloria. Arrastraba las palabras durante su tercer martini en las reuniones familiares, balanceándose ligeramente como una palmera de diseño en medio de un huracán. Necesita a alguien con más presencia. Presencia, ¿verdad? Porque nada representa presencia como estar en tu tercer divorcio antes de cumplir los 40 y que tu papá te pague las facturas de la tarjeta de crédito porque gastaste el dinero de tu acuerdo en una joyería fallida y un retiro de yoga en Bali. Pero esto es lo que realmente me molestó de todo este circo disfuncional. ¡Qué audacia! Esta gente vivía en una burbuja de privilegios tan densa que probablemente podría rebotar monedas. Aún así, tuvieron el descaro de actuar como si yo fuera el problema. Como si yo fuera un caso de caridad al que habían admitido gentilmente en su reino dorado por pura bondad. Richard dominaba las cenas familiares, pontificando sobre el legado, la crianza y la responsabilidad que conlleva la riqueza, mientras me trataba como si fuera una especie de experimento social fallido. Hacía esos pequeños comentarios sobre cómo la nueva fortuna, su encantador término para cualquiera que no hubiera heredado su fortuna de tatarabuelos de varones ladrones, simplemente no entendía el peso de la tradición. La ironía era tan densa que se podía servir con tenedor. Porque mientras Richard estaba ocupado sermoneándome sobre tradición y legado, también estaba ocupado intentando averiguar cómo meter sus sucios dedos más en el pastel de mi empresa. Sí, era sutil al sugerir alianzas estratégicas y sinergias familiares, pero yo podía ver a través de sus tonterías. Quería el control, y pensó que casarse con su hija era la forma más fácil de conseguirlo. Sin embargo, lo que hacía diferente esta noche era el descaro absoluto. No se trataba de su habitual rutina de muerte por 1000 cortes. Este fue un asalto militar a gran escala, con un candidato sustituto sentado a la mesa como una especie de suplente corporativo esperando entre bastidores. Se habían vuelto arrogantes, ebrios de su propio sentido de superioridad y de la ilusión de tener todas las de ganar. Creían tenerme acorralado, atrapado en su red de expectativas sociales y obligaciones familiares. Pensaron que simplemente me rendiría y aceptaría su veredicto, tal vez me escabulliría con el rabo entre las piernas y cualquier migaja que, por su bondad, decidieran tirarme. Pero esto es lo que olvidaron en sus intrigas. Habían estado tan ocupados tratándome como a una empleada doméstica que ni siquiera se molestaron en leer la letra pequeña. Estaban tan convencidos de su propia inteligencia que pasaron por alto un pequeño detalle. Yo no era una trepadora desesperada que se había casado con un miembro de su familia para acceder a su mundo. Había traído mi propio mundo a la mesa. Muchas gracias. Y esta noche, por fin iba a recordarles quién tenía el verdadero poder en esta relación. El pobre James Worthington empezaba a parecer un ciervo deslumbrado. Si los ciervos llevaran trajes de $1000 y tuvieran fondos fiduciarios, claro. El chico jugueteaba con su servilleta, probablemente preguntándose en qué demonios se había metido y si su MBA de Harvard lo había preparado para el retorcido drama familiar que se desarrollaba a su alrededor como una telenovela de mal gusto. Su cabello rubio, perfectamente peinado, empezaba a mostrar señales de sudor por el estrés, y estaba bastante seguro de que estaba calculando la distancia a la salida más cercana. Había que sentir lástima por él, la verdad. Allí estaba, probablemente pensando que lo habían invitado a algún evento exclusivo de networking vacacional donde congeniaría con la élite adinerada y tal vez conseguiría un puesto ejecutivo cómodo. En cambio, había caído de lleno en la versión de Juego de Tronos de la familia Pemberton, con puñaladas por la espalda, juegos de poder y suficientes dinámicas familiares tóxicas como para alimentar los pagos de yates de un terapeuta durante la próxima década. Richard, como el maestro de la manipulación que era, le había pintado a James una imagen muy específica de la pequeña reunión de esta noche. Casi podía oír la reunión de presentación en mi cabeza, pura palabrería y medias verdades cuidadosamente seleccionadas, diseñadas para que todo el montaje pareciera legítimo.
Richard probablemente lo presentó como una especie de transición corporativa fluida, como si yo fuera un director ejecutivo fracasado que había accedido amablemente a hacerse a un lado por el bien de la empresa. James viene muy recomendado. Richard, sin duda, había dicho con esa voz refinada de sala de juntas, la que usaba cuando intentaba venderle a alguien un montón de tonterías envueltas en papel elegante, excelente pedigrí, expediente académico estelar, justo la clase de sangre fresca que necesitamos para llevar la empresa al siguiente nivel. Probablemente soltó algunas palabras de moda, sinergia, optimización, realineamiento estratégico, ese tipo de lenguaje corporativo que suena impresionante pero no significa absolutamente nada. Lo que Richard olvidó convenientemente mencionar en su discurso de reclutamiento fue que todo este imperio familiar del que tanto alardeaba se construyó sobre una base que tenía mi nombre estampado con tinta permanente. Verán, mientras los Pemberton se entretenían con sus pequeños juegos de jerarquía social, yo había estado construyendo algo real desde cero. Empezó con el dinero de mi abuelo, no una fortuna para los estándares de Pemberton, pero sí suficiente capital inicial para poner en marcha un negocio decente si no te tomas a la ligera. El abuelo había sido un hombre práctico, de esos que entendían que el dinero era una herramienta, no un trofeo. Me había dejado suficiente para derrocharlo en juguetes sofisticados y errores costosos, o invertirlo en algo que pudiera convertirse en algo sustancial. ¿Adivinen qué opción elegí? Mientras mis futuros suegros estaban ocupados cuidando su imagen y asistiendo a galas benéficas donde podían ver y ser vistos por otros ricos sin hacer absolutamente nada productivo, yo me esforzaba en una pequeña oficina encima de un restaurante chino, aprendiendo todos los aspectos del negocio desde cero. No me importaba contestar mis propios teléfonos, limpiar mi propia oficina o trabajar 18 horas al día cuando había un contrato importante en juego. Al principio, la empresa creció lentamente, algunos contratos pequeños, algunas ganancias modestas, nada que llegara a los titulares ni impresionara a nadie en el club de campo. Pero reinvertí cada centavo, contraté a gente inteligente y me concentré en aportar valor en lugar de solo hablar de ello. Mientras Richard pontificaba sobre filosofía empresarial en cenas, yo forjaba relaciones con clientes que realmente importaban. Para cuando conocí a Gloria, la empresa ya generaba importantes ganancias. No eran fortunas de la vieja escuela, pero sí suficientes para captar la atención de Richard cuando empezó a buscar nuevas oportunidades de inversión. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes, porque Richard vio mi éxito e inmediatamente empezó a calcular cómo podría aprovecharlo. El hombre era astuto, debo admitirlo. No me atacó con ímpetu, exigiendo equidad ni control. En cambio, jugó a largo plazo. El suegro preocupado solo velaba por el futuro financiero de su hija. Sugirió incorporarlo como inversor, alguien que pudiera brindar orientación estratégica y ayudar a sortear las complejidades de expandir un negocio. «Has construido algo impresionante», me había dicho durante una de nuestras primeras conversaciones, sirviéndome un whisky que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Pero hay una diferencia entre construir un negocio y construir un imperio. Podría ayudarte a ver el panorama general. Lo que realmente quería decir era que quería participar, y pensó que casarse con su hija era la forma más fácil de conseguir una tajada del pastel. Richard se había pasado la vida viviendo de la fortuna heredada, viendo cómo el dinero ganaba dinero, sin crear nada nuevo. Mi empresa representaba algo que nunca había tenido, la satisfacción de construir algo desde cero. Así que se unió como lo que él llamaba un socio estratégico, aportando sus contactos, su capital y su ego insoportable a lo que había sido mi operación eficiente y eficiente. De repente, teníamos oficinas de lujo en un rascacielos del centro, cuentas de gastos que harían sonrojar a un director ejecutivo de una empresa de Fortune 500, y suficientes gastos generales como para ahogar a un caballo. Pero esto es lo que Richard nunca se molestó en entender, probablemente porque nunca había construido nada por sí mismo. La propiedad legal y el control operativo son dos cosas muy diferentes. Podía pavonearse por la oficina, celebrar reuniones sobre dirección estratégica e impresionar a los clientes con su seriedad y su cabello canoso. Pero al final, cada acción, cada activo, cada contrato y cada acuerdo de propiedad intelectual llevaba mi nombre. El papeleo era hermético, porque aprendí desde el principio que, cuando se trata con tiburones, más vale asegurarse de que la jaula esté bien cerrada. Mis abogados habían redactado acuerdos tan infalibles que ni siquiera un equipo de MBA de Harvard pudo encontrarle una escapatoria, lo cual era irónico considerando que ahora mismo teníamos a uno sentado a la mesa con aspecto cada vez más incómodo.
James empezaba a captar el subtexto, su mirada oscilaba entre la sonrisa cada vez más forzada de Richard y mi actitud anormalmente tranquila. Prácticamente se le veían los engranajes girando en la cabeza mientras empezaba a comprender que tal vez, solo tal vez, toda esta situación no era lo que se había presentado. Gloria se había recuperado de su atragantamiento con vino con la misma gracia que un gato al caerse de una valla. Técnicamente todo bien, pero sin engañar a nadie sobre lo sencillo que fue todo el proceso. Su rostro había recuperado su palidez habitual, y esa sonrisa familiar se extendía de nuevo por sus labios como el aceite que se extiende sobre el agua. Mi querida esposa, al parecer, había decidido que mi pequeña revelación sobre la empresa, la propiedad, era solo una especie de farol, un intento desesperado por salvar mi dignidad ante su golpe de estado perfectamente orquestado. Se inclinó hacia adelante en su silla, apoyando los codos en la mesa de una manera que habría horrorizado a sus profesores de la escuela, y dirigió a James la clase de sonrisa depredadora que probablemente había desencadenado 1000 malas decisiones. James, simplemente debes ignorar las teatralidades de mi esposo, dijo ella, con la voz impregnada de esa falsa dulzura que podría provocarte diabetes con solo escucharla. Siempre ha sido propenso a exagerar cuando se siente acorralado. La condescendencia en su tono era tan densa que podrías haberla untado en una tostada. Esto era típico de Gloria, desestimar, desviar la atención y fingir que la realidad era negociable siempre que tuvieras la suficiente confianza y la crianza adecuada para respaldarla. Perfeccionó esta técnica durante años de salirse con la suya gracias a la pura fuerza del privilegio, y no iba a dejar que nimiedades como los hechos interfirieran en su narrativa. James tiene unas credenciales impresionantes, continuó, lanzando lo que sonaba sospechosamente a un discurso de ventas que había ensayado frente a un espejo. Naturalmente, se graduó con honores en la Escuela de Negocios de Harvard. Su tesis sobre la reestructuración corporativa en la era digital fue simplemente revolucionaria. ¿Verdad, James? El pobre James asintió como un muñeco cabezón, aunque pude ver la incertidumbre brillar en sus ojos como un neón en medio de una tormenta. El chico era lo suficientemente inteligente como para percibir que algo no cuadraba, pero no tenía la experiencia suficiente para confiar en sus instintos ante las afirmaciones seguras de personas que claramente se movían en círculos a los que él aspiraba. Y los contactos que aporta, dijo Gloria con entusiasmo, entusiasmándose con su tema como un predicador de avivamiento entusiasmado por la salvación, son simplemente extraordinarios. Su familia tiene vínculos con algunas de las firmas de inversión más influyentes de la costa este. Cuéntale sobre el grupo Wellington, James. James se aclaró la garganta, con cara de desear desaparecer entre los cojines de su silla. Bueno, mi padre forma parte de su consejo asesor. Lo logró, pero su voz carecía de la seguridad que se esperaría de alguien que supuestamente estaba a punto de adquirir una gran empresa. Se especializan en capital de crecimiento para empresas medianas. Exactamente. Gloria aplaudió como si acabara de presenciar un truco de magia impresionante. Capital de crecimiento. Eso es precisamente lo que necesitamos para llevar a esta empresa al siguiente nivel. ¿Verdad, papá? Richard asintió con sabiduría, interpretando su papel en esta pequeña obra teatral con esa naturalidad que te hacía preguntarte a cuántas otras familias habrían aplastado con la misma rutina. Totalmente de acuerdo, cariño. James representa la clase de pensamiento innovador que puede transformar un negocio estancado en un motor de crecimiento dinámico. La ironía era tan intensa que debería haber venido con su propio maridaje. Allí estaban, hablando de transformar mi negocio estancado. El mismo negocio que había sido consistentemente rentable durante los últimos 8 años. El mismo negocio que le había permitido a Richard mejorar su estilo de vida y a Gloria mantener su adicción a las compras. El mismo negocio que ahora financiaba la misma cena en la que estábamos sentados. Miranda, para no quedar al margen de la difamación, levantó su copa de vino en un brindis fingido. Por la sangre fresca, declaró con ese entusiasmo ebrio que sugería que ya había superado el punto de preocuparse por la sutileza. Dios sabe que a esta familia le vendría bien algo de emoción. La situación ha sido realmente deprimente con toda esta charla sobre crecimiento constante y prácticas sostenibles. Hizo comillas en el aire alrededor de las frases como si fueran palabras obscenas. Miranda tiene razón. Gloria continuó, aparentemente envalentonada por el apoyo de su hermana. James aporta precisamente el tipo de pensamiento innovador que nos faltaba. Entiende la importancia de la expansión, de asumir riesgos calculados para maximizar los beneficios.
¿Tú no, James? El pobrecito empezaba a sudar más visiblemente, probablemente al darse cuenta de que lo estaban utilizando como arma en la guerra de alguien sin comprender del todo el campo de batalla. Creo en estrategias de crecimiento agresivas cuando las condiciones del mercado son favorables, dijo con cautela, como si estuviera caminando por un campo minado en la oscuridad. Mira, Gloria se volvió hacia mí con una expresión de triunfo en el rostro. Esa es la clase de visión que realmente podría ponernos en el mapa. Se acabó este enfoque conservador y de miras estrechas que nos ha estado frenando. Un enfoque de miras estrechas. Así denominó ella la estrategia empresarial que había convertido a la empresa, de una operación unipersonal en una oficina alquilada, en una empresa multimillonaria con oficinas en 3 ciudades. Así llamaba la cuidadosa planificación y gestión de riesgos que nos había permitido capear las crisis económicas mientras nuestros competidores se derrumbaban como un huracán. Richard se recostó en su silla, irradiando la satisfacción patriarcal que sugería que creía que toda la conversación iba según lo previsto. James, debes saber que Gloria siempre ha tenido un ojo excelente para el talento, dijo, logrando que sonara a la vez como un cumplido para su hija y una sutil amenaza para mí. Cuando reconoce el potencial, rara vez se equivoca. El subtexto era claro como el agua. Gloria había reconocido el potencial de James de la misma manera que reconoció el mío cuando yo era útil para las ambiciones de su familia. Ahora que habían decidido que ya no les servía, James se presentaba como el juguete nuevo y brillante que resolvería todos sus problemas y expandiría su imperio. Pero lo que aún no parecían comprender, a pesar de mis insinuaciones previas, era que no había ningún imperio que expandir. No había ningún negocio familiar que transferir. Solo estaba mi empresa, mis bienes y mi protección legal, todo completamente fuera de su alcance. Por mucho que sacaran a relucir sus MBA de Harvard o con cuanta seguridad hablaran de ideas frescas y enfoques innovadores, yo estaba allí sentado, devorando metódicamente mi cena, observándolos construir su elaborado castillo de fantasía sobre cimientos inexistentes, y tuve que admirar su compromiso con el engaño. El ambiente en ese comedor se había vuelto más tóxico que un derrame químico en una fábrica de perfumes, pero yo estaba sentado en medio de todo como el ojo de un huracán, en perfecta calma mientras el caos me rodeaba. Richard dominaba la corte como un emperador delirante, gesticulando con su copa de vino mientras pontificaba sobre el glorioso futuro de nuestra empresa familiar. Gloria brillaba de satisfacción vengativa, lanzándome miradas de reojo para ver si sus puñales verbales daban en el blanco. ¿Y Miranda? Bueno, Miranda simplemente se dejaba llevar, riéndose en momentos inoportunos y haciendo comentarios que habrían sido mordaces de no haber venido de alguien cuyas decisiones vitales parecen una advertencia sobre lo que sucede cuando se tiene más dinero que sentido común. ¿Sabes cuál ha sido el problema desde el principio?, declaró Richard, enfocándose en su tema favorito, es decir, todo lo que supuestamente estaba mal en mí y en mi enfoque empresarial. Ha habido una falta fundamental de visión, una incapacidad para comprender que en el mercado actual, o creces o mueres. No hay término medio para ir a lo seguro. ¿Ir a lo seguro? Claro. Porque, al parecer, crear una empresa desde cero, sortear múltiples crisis económicas y mantener una rentabilidad constante durante casi una década fue solo una exageración mía. Sin importar que la mitad de las empresas visionarias que Richard admiraba hubieran quebrado, sido investigadas por la SEC o se hubieran derrumbado bajo el peso de sus propias y agresivas estrategias de expansión. Exacto, papi. Gloria intervino, porque estar de acuerdo con Richard era prácticamente su trabajo de tiempo completo a estas alturas. Hemos estado pensando en pequeño. James entiende que a veces hay que correr grandes riesgos para conseguir grandes recompensas. ¿No es así, James? El pobre James parecía cada vez más querer esconderse debajo de la mesa. Cada vez que lo arrastraban a la conversación, asentía y emitía sonidos evasivos. Pero se le notaba en la mirada la creciente comprensión de que, de alguna manera, se había convertido en la estrella de un espectáculo para el que nunca había hecho una audición. El chico probablemente empezaba a preguntarse si así era como funcionaban siempre las adquisiciones hostiles, o si simplemente se había topado con la entrevista de trabajo más disfuncional del mundo. Creo en la toma de riesgos calculada. James lo logró, su voz cada vez más baja con cada contribución forzada a su pequeño desempeño. Pero es importante tener una base sólida antes de emprender estrategias de crecimiento agresivas. Miranda casi escupe vino por la nariz con eso. Fundación, balbuceó, como si la palabra fuera una especie de remate hilarante.
Ese es precisamente el tipo de pensamiento aburrido y conservador que nos ha estado frenando. A veces hay que destruir los cimientos para construir algo realmente espectacular. Viniendo de una mujer que había logrado arruinar 2 matrimonios y un pequeño negocio en 5 años, este fue un consejo particularmente valioso. Pero Miranda estaba en racha, envalentonada por el alcohol y la creencia errónea de que su historial de fracasos espectaculares la calificaba de alguna manera como estratega empresarial. Richard asintió con aprobación ante la contribución de su hija mayor, como si acabara de transmitir una profunda sabiduría en lugar de divagaciones de borracha. Miranda tiene un punto excelente. A veces, la disrupción es necesaria para la transformación. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Los clichés corporativos circulaban a raudales, cada uno más insignificante que el anterior. Hablaban de negocios como si lo hubieran aprendido todo de carteles motivacionales y libros superventas de aeropuertos. Dominaban el vocabulario, pero no entendían en absoluto su significado práctico. El problema es, continuó Gloria, claramente disfrutando ahora que nos ha frenado alguien más interesado en preservar el statu quo que en aprovechar las oportunidades. Alguien que cree que el crecimiento constante es más importante que dominar el mercado. Su forma de hablar de crecimiento constante lo hacía parecer un defecto de carácter, como si ser responsable con el dinero fuera un signo de debilidad moral. Esto lo dice una mujer que nunca había tenido un trabajo formal en su vida, cuya idea de planificación financiera era asegurarse de que sus tarjetas de crédito tuvieran suficiente saldo disponible para su próxima compra. Pero todo eso va a cambiar ahora, anunció Richard con la confianza que solo se obtiene al estar completamente desconectado de la realidad. Con James a bordo, por fin tendremos el liderazgo que necesitamos para alcanzar nuestro máximo potencial. Liderazgo real, con la visión y el coraje para tomar decisiones difíciles. Liderazgo real. La implicación era clara, yo no era un líder real, solo una especie de sustituto que había estado manteniendo el puesto hasta que llegara la persona adecuada. No importaba que esta persona ideal hubiera sido elegida por personas que, juntas, no podrían llevar un puesto de limonada sin llevarlo a la quiebra. Mantuve la boca cerrada y seguí comiendo, dejándolos construir su elaborada fantasía mientras yo catalogaba mentalmente cada palabra, cada insinuación, cada insulto casual. Pensaron que mi silencio significaba derrota, que finalmente aceptaba lo inevitable. En realidad, solo les estaba dando cuerda suficiente para ahorcarse, y la trenzaban con un entusiasmo impresionante. Miranda volvió a levantar su copa, balanceándose ligeramente en su silla. Por nuevos comienzos, declaró, aunque sus palabras empezaban a balbucear como si hablara con la boca llena de canicas. Y finalmente deshacerme del peso muerto. Peso muerto. Eso es lo que pensaban de mí. No era la persona que había construido la empresa que tanto ansiaban controlar, ni quien les había permitido llevar una vida cómoda, sino un peso muerto que necesitaba ser desechado por el bien de la empresa. La ironía era tan grande que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Allí estaban, 3 personas cuya experiencia empresarial combinada no llenaría una postal, hablando de mis fracasos y limitaciones mientras planeaban ceder el control de una empresa multimillonaria a alguien a quien conocían desde hacía apenas 5 minutos. Pero me quedé allí sentado, asintiendo de vez en cuando, rellenando mi copa de vino y sonriendo con esa sonrisa exasperante que claramente empezaba a irritarlos. Porque lo bonito de dejar que la gente se ahorque con sus propias palabras es que no tienes que hacer nada del trabajo pesado. Solo tienes que tener la paciencia suficiente para ver cómo se atan los nudos. Por fin había llegado el momento, esa perfecta combinación de su arrogancia y mi paciencia agotándose simultáneamente. Richard estaba en medio de otro de sus grandilocuentes discursos sobre la riqueza de nuestra familia y cómo se había expandido exponencialmente bajo su guía estratégica, gesticulando con su copa de vino como si dirigiera una orquesta invisible del éxito. Estaba tan ebrio de sus propias tonterías que, al parecer, había olvidado el principio básico de no atribuirse el mérito del trabajo ajeno, sobre todo cuando esas personas estaban sentadas al otro lado de la mesa con acceso a todos los recibos. Dejé mi copa de vino con esa precisión deliberada que hizo que todos en la mesa contuvieran la respiración inconscientemente. El cristal tintineó suavemente contra la mesa de caoba, de repente, la sala se quedó tan silenciosa que podría haber oído el temblor de un niño de un fondo fiduciario, si es que tal cosa existía, lo cual era muy discutible. Qué interesante, Richard, dije, con el mismo tono de conversación que usaría para comentar el tiempo o pedirle a alguien que me pasara la sal. Esta expansión de nuestro patrimonio familiar.
¿Podría ser más específico sobre a qué activos se refiere? La sonrisa de Richard se desvaneció por un instante, como si se le saltara un disco, pero se recuperó rápidamente. El hombre estaba comprometido con su trabajo. Bueno, claro, me refiero al tremendo crecimiento que hemos visto en todas nuestras empresas. La empresa ha triplicado su valor desde que me incorporé. Ah, la empresa. Asentí pensativo, como si esto fuera nuevo para mí. Y cuando dices nuestra empresa, te refieres a la que se constituyó a mi nombre 3 años antes de conocer a Gloria, aquella donde cada título de acción lleva mi firma. La temperatura en la habitación pareció bajar unos 10 grados. El tenedor de Gloria se congeló a medio camino de su boca, con un trozo de costilla colgando como si de repente hubiera olvidado cómo funcionaba comer. La copa de vino de Miranda se detuvo a medio camino de sus labios, abriendo los ojos de par en par con el tipo de horror sobrecogedor que suele reservarse para quienes se dan cuenta de que han estado caminando con papel higiénico pegado al zapato. Pero aún no había terminado. Rayos, apenas estaba empezando. Y Richard, cuando mencionaste el edificio de la sede, ese hermoso espacio de oficinas en el centro que ha sido un símbolo de nuestro éxito, recuerdas que la escritura está solo a mi nombre, ¿verdad? Comprada con fondos de mis cuentas personales, financiada mediante préstamos que yo mismo garanticé. La cara de Richard estaba pasando por más cambios de color que un camaleón en una crisis de identidad. Mira, empezó, pero levanté una mano para detenerlo. Con educación, claro. Era una persona civilizada. Ah, pero espera, hay más. Continué, canalizando a mi presentador de infomerciales interior. Esas patentes de las que Miranda le presumía a James antes, ¿sabes?, las que forman la columna vertebral de nuestra ventaja tecnológica. Fueron desarrolladas por el equipo de I+D que contraté, usando equipo que compré e instalaciones de mi propiedad. Y antes de que preguntes, sí, todas las solicitudes de patente me mencionan como el inventor y propietario principal. James nos miraba como si estuviera viendo el partido de tenis más caro del mundo, probablemente preguntándose si su perfil de LinkedIn estaría actualizado por si necesitaba volver a buscar trabajo pronto. El pobre por fin empezaba a entender que no lo habían invitado a una reunión de transición corporativa. Lo habían elegido como un extra involuntario en la fantasía de venganza de alguien. Incluso con esas cuentas en el extranjero de las que te has sentido tan orgulloso, seguí adelante, ya en pleno auge. Los que gestionaban nuestra diversificada cartera de inversiones. Bueno, adivina de quién es el número de la seguridad social en cada una de esas solicitudes de cuenta. El silencio que siguió fue tan absoluto que tuvo su propia fuerza gravitatoria. Prácticamente se les veía el engranaje rechinar en la cabeza mientras intentaban procesar lo que les decía. Durante años, habían operado bajo la premisa de que el matrimonio significaba la fusión, que decir sí, quiero había transformado mágicamente mis bienes en bienes gananciales. Miranda fue la primera en quebrarse, su voz apenas era más que un susurro. Pero los abogados dijeron, ah, sí, los abogados. Sonreí, y no fue una sonrisa especialmente agradable. Tus abogados dijeron muchas cosas, ¿verdad? Desafortunadamente, actuaban bajo malentendidos fundamentales sobre cómo estaba estructurada mi empresa. Verás, cuando creas una empresa desde cero y eres tan paranoico que proteges cada activo con entidades legales separadas, fideicomisos y documentos de constitución rigurosos, las cosas se complican un poco más que la típica fusión de una familia rica. Richard intentó recomponerse, con la voz cada vez más fuerte, como si la fuerza bruta pudiera cambiar la realidad legal. Esto es ridículo. No puedes simplemente reclamar la propiedad de todo. Hay acuerdos de asociación, contratos de inversión, documentos firmados. Tienes toda la razón, acepté alegremente. Hay documentos firmados, muchos, de hecho, y cada uno de ellos establece claramente que su función en la empresa es estrictamente consultiva, sin participación accionaria, sin derecho a voto ni derecho a propiedad en caso de, bueno, en caso de que ocurra exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Gloria por fin recuperó la voz, aunque le salió unas 3 octavas más aguda de lo habitual. Esto es imposible. El acuerdo prenupcial cubría los bienes comerciales adquiridos durante el matrimonio. Corregí con suavidad. Pero como la empresa, el edificio, las patentes y aproximadamente el 90% de nuestros activos actuales se constituyeron antes de nuestro matrimonio, se rigen por la cláusula de separación de bienes. Ya sabe,
la que le explicó su propio abogado antes de firmarla, la que usted dijo entender perfectamente. Lo bueno de una documentación exhaustiva es que es muy difícil discutirla. Cuando cada contrato se firma, se atestigua, se certifica ante notario y se archiva por triplicado, los recuerdos de lo que creían haber acordado se vuelven irrelevantes. James se aclaró la garganta con nerviosismo. Quizá debería irme, sugirió, probablemente calculando lo rápido que podría pedir un Uber y desaparecer de aquella pesadilla. Tonterías, James, dije con cariño. Deberías quedarte a comer el postre. Creo que el resto de esta conversación te resultará bastante instructivo. La expresión de Gloria fue impagable, como si alguien le acabara de decir que su tarjeta de crédito platino había sido rechazada en Tiffany's. Pero aún no había terminado mi pequeña presentación navideña. ¡Ay, no! Estábamos llegando a lo bueno. A la parte, al punto culminante que haría de esta cena navideña una memorable para la historia familiar. Verán, mientras estaban ocupados planeando mi funeral profesional, se descuidaron al cubrir sus propias huellas, y yo había sido un observador muy atento de su descuido. Pero ¿sabes qué, Gloria?, dije, reclinándome en la silla como si fuera a contar una anécdota particularmente divertida. Ya que estamos siendo tan sinceros sobre todo esta noche, quizá deberíamos aclarar algunos pequeños detalles que me han estado molestando últimamente. La forma en que entrecerró los ojos me indicó que sabía exactamente a dónde iba esto. Pero ahora estaba atrapada, comprometida a representar esta escena delante de su familia y del pobre James, que parecía cada vez más arrepentido de cada decisión que lo había llevado a este momento. No pude evitar notar lo ocupado que has estado últimamente. Continué conversando. Todas esas importantes comidas de negocios, todas esas reuniones por la tarde que se hacen larguísimas. Has estado prácticamente entregado a tu horario. Richard se inclinó hacia adelante, probablemente intuyendo que la conversación estaba a punto de tomar otro giro brusco hacia un terreno para el que no estaba preparado. ¿Qué insinúas exactamente?, preguntó, aunque su voz carecía de la autoridad autoritaria que había mostrado antes. No insinúo nada, Richard. De hecho, voy a exponer algunos hechos. Datos muy concretos y muy bien documentados. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, saqué el teléfono y lo dejé sobre la mesa como si estuviera echando una escalera real. Verás, cuando tu pareja empieza a tener citas misteriosas por la tarde 3 veces por semana, una persona razonable podría sentir curiosidad por saber a dónde pasa todo ese tiempo. El rostro de Gloria palideció y se puso gris, como si alguien le hubiera vaciado toda la sangre con una pajita. Me has estado espiando, susurró, aunque sonó más como una acusación que como una negación. Espiar es una palabra muy fea, respondí, disfrutando de su estremecimiento. Prefiero pensar que es un interés sano por el bienestar de mi esposa. Al fin y al cabo, cuando alguien empieza a pasar las tardes de los martes, jueves y viernes en el Hotel St. Regis, pidiendo servicio de habitaciones para 2 y cargándolo todo a una tarjeta de crédito misteriosamente vinculada a nuestra cuenta corriente conjunta, un esposo cariñoso podría empezar a preocuparse. El silencio que siguió fue tan profundo que podría haberse celebrado una sesión espiritista. La copa de vino de Miranda se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el plato, esparciendo fragmentos de cristal por la mesa como pequeñas acusaciones brillantes. James parecía estar actualizando mentalmente su currículum y preguntándose si su antiguo compañero de la universidad seguía contratando personal en esa firma de inversiones de Denver. Verás, lo que pasa con el St. Regis, continué, entusiasmándome con el tema como un fiscal que acaba de encontrar pruebas de ADN, es que son muy meticulosos con sus registros. Excelente servicio al cliente, de verdad. Cuando llamé para preguntar sobre las visitas frecuentes de mi esposa, estuvieron encantados de confirmarme las fechas, horarios e incluso los números de habitación. Al parecer, Gloria ha sido una clienta bastante habitual. Gloria intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido ahogado que podría haber sido palabras si las palabras pudieran morir de vergüenza. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Dije, abriendo algo en mi teléfono con el aire despreocupado de quien muestra fotos de vacaciones. Porque cuando empecé a revisar los extractos de las tarjetas de crédito, ya sabes, simplemente para hacer un poco de gestión financiera, descubrí patrones fascinantes. No solo los cargos del hotel, sino también las compras que siempre parecen ocurrir justo después de esas largas comidas de trabajo. Compras muy caras, de hecho.
El rostro de Richard ahora tenía el mismo color que el vino Borgoña que manchaba el mantel por la copa que Miranda había dejado caer. Esto es absurdo, balbuceó, aunque su protesta carecía de convicción. No puedes simplemente pero yo sí puedo, lo interrumpí con suavidad. Porque, verán, cuando alguien usa una tarjeta de crédito conjunta para financiar sus actividades extracurriculares, ambos titulares tienen acceso a todos los detalles de la transacción. Es increíble lo que se puede aprender de unos meses de extractos de visa y recibos de hotel. Pasé a otra pantalla de mi teléfono, levantándolo para que todos pudieran ver las pruebas que había estado recopilando como un dedicado coleccionista de infidelidades. Por ejemplo, ¿sabías que Gloria se ha estado regalando lencería carísima de la Perla? Curiosa elección para alguien que dice estar demasiado cansada para tener relaciones íntimas en casa. Gloria por fin recuperó la voz, aunque le salió más como un chillido que como un discurso. ¿Cómo te atreves a humillarme así? ¿Humillarte? Me reí, y no fue un sonido especialmente agradable. Cariño, no te estoy humillando. Solo estoy compartiendo información financiera interesante con la familia. Al fin y al cabo, la transparencia es fundamental en los negocios familiares, ¿no crees? Miranda miraba a su hermana con la boca abierta, su mente, nublada por el alcohol, finalmente procesaba lo que se revelaba. Gloria, no lo hiciste. Empezó, pero luego se quedó callada al sentir las implicaciones como un ladrillo en la cara. Pero sí lo hizo, confirmé amablemente. 3 veces por semana, como un reloj. Siempre en la misma suite. Siempre con cargo a nuestra cuenta conjunta. Siempre seguido de salidas de compras que harían sonrojar a una Kardashian. Un horario muy predecible, la verdad. Bastante romántico, a su manera. James ahora intentaba hundirse en su silla, probablemente deseando poder activar algún tipo de asiento eyectable y salir disparado del comedor, a la seguridad del sistema de protección de testigos. Y lo mejor, continué, porque ahora lo estaba disfrutando de verdad, es que tengo marcas de tiempo, fotos de recibos de tarjetas de crédito e incluso algunas capturas de pantalla de mensajes de texto interesantes que Gloria copió accidentalmente a nuestra cuenta compartida de iCloud. La tecnología moderna es maravillosa para mantener registros precisos, ¿no creen? La devastación en sus rostros fue más satisfactoria que cualquier cosa que nos hubieran servido para cenar. Si la cara de Gloria me pareció divertida cuando solté la bomba del romance, no fue nada comparado con la de Richard al centrar mi atención en él. El hombre experimentó más cambios de color que un atardecer, pasando de su habitual rosa arrogante a un amarillo enfermizo que lo hacía parecer como si hubiera estado comiendo solo mayonesa caducada durante el último mes. Verán, mientras que las pequeñas actividades extracurriculares de Gloria eran personalmente insultantes, las travesuras financieras de Richard estaban a punto de volverse legalmente problemáticas, y él era lo suficientemente inteligente como para saberlo. Bien, Richard, dije, dejando el teléfono y prestándole toda mi atención como un gato que acaba de ver un ratón gordo. Ya que estamos teniendo una conversación tan productiva sobre transparencia y rendición de cuentas, quizá deberíamos hablar de algunos de tus gastos recientes de empresa. La nuez del viejo se balancea como un señuelo en aguas turbulentas. Intentó mantener esa compostura patricia que tanto le había servido a lo largo de los años, pero el sudor empezaba a perlarse en su frente a pesar de la perfecta climatización del comedor. No sé qué insinúas, dijo, aunque su voz había perdido la autoridad que antes ejercía. Ahora sonaba como un hombre intentando convencerse de que las paredes no se estaban cerrando. No insinúo nada, respondí alegremente. Voy a explicarte algunos datos muy específicos sobre cómo has estado tratando la cuenta de gastos de la empresa como si fuera tu propia alcancía. Verás, lo bueno del software de contabilidad moderno es que lo registra todo. Cada transacción, cada recibo, cada pequeña decisión financiera queda registrada, categorizada y almacenada para siempre. Las manos de Richard temblaban ligeramente y se había quedado completamente inmóvil en su silla como un ciervo que acaba de darse cuenta de que está parado en medio de una carretera con los faros acercándose. Miranda miraba a su padre con creciente horror, probablemente empezando a comprender que esta cena de Navidad se estaba convirtiendo en el tipo de reunión familiar que termina con abogados y posiblemente investigadores federales. Por ejemplo, continué, sacando una carpeta manila que había estado guardando para este momento. Hablemos de esa colección de vinos que has estado creando. Según los recibos que tengo aquí, la empresa ha comprado vinos añejos por un valor aproximado de $47,000 en los últimos 18 meses.
Ahora, estoy seguro de que puedes explicar por qué una consultora tecnológica necesita una bodega que rivaliza con la mayoría de los restaurantes de 5 estrellas. La carpeta cayó sobre la mesa con un golpe sordo y satisfactorio, y los ojos de Richard se clavaron en ella como si fuera una granada activa con la anilla quitada. James ahora la miraba fijamente, probablemente preguntándose si se había metido accidentalmente en algún documental sobre crímenes de guante blanco. Luego están las cuotas del club de campo. Continué, hojeando páginas con la precisión metódica de un auditor de Hacienda que había encontrado su tipo de auditoría favorita. $68.000 anuales por membresías en 3 clubes diferentes, todo a cargo de la empresa bajo el rubro de entretenimiento para clientes. Es fascinante la cantidad de entretenimiento que has estado ofreciendo en el club náutico, considerando que no tenemos clientes con barco. Richard intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido entre una tos y un estertor. Su imagen cuidadosamente construida de liderazgo empresarial sofisticado se desmoronaba más rápido que un castillo de naipes en un tornado. Y hablando de barcos, continué, porque ya estaba en plena forma. Hablemos del hermoso Sunseeker de 42 pies que lleva atracado en Miami los últimos 8 meses. El que se le ha encomendado a la empresa como oficina móvil para reuniones con clientes en la región sureste. ¡Qué contabilidad tan creativa, Richard! Qué lástima que no tengamos clientes en la región sureste. Miranda jadeó audiblemente, con un gemido y una sorpresa combinados que la hacían parecer como si acabara de presenciar un truco de magia particularmente macabro. Papá, me dijiste que ese barco era de los meteorólogos. ¿Los meteorólogos? Me reí, y no fue un sonido agradable. No, Miranda, el barco es de la compañía. O mejor dicho, así fue hasta hace unas 6 horas, cuando hice que la Marina lo confiscara y lo pusiera a la venta inmediata. Es increíble lo rápido que se mueven estas cosas cuando se tiene la documentación legal en regla. Richard por fin recuperó la voz, aunque le salió más bien como un graznido. No puedes hacer eso. Eso es robo. Haré que te arresten. ¿Robo? Arqueé una ceja, genuinamente divertido por su audacia. Richard, cargaste un yate de $500,000 a una cuenta de gastos de la empresa sin la autorización del verdadero dueño. Si alguien va a hablar con la policía sobre robo, probablemente no seré yo. Las implicaciones lo golpeaban como una serie de bofetadas. Abrió y cerró la boca en silencio, probablemente repasando todas las posibles consecuencias legales de lo que había estado haciendo: fraude corporativo, malversación de fondos, malversación de fondos. Los cargos se acumulaban como fichas de póker, y él tenía una mano perdedora. Pero espera, hay más. Dije, canalizando de nuevo mi presentador de concurso interior. Hablemos de esos honorarios de consultoría que te has estado pagando. $30,000 al mes por servicios de asesoría estratégica. Es una cifra interesante, considerando que vas a la oficina quizás 2 veces por semana y pasas la mayor parte del tiempo jugando al golf con tus amigos o leyendo el Wall Street Journal en tu oficina. James intentaba ahora desaparecer en su silla, probablemente calculando lo rápido que podría llegar a su coche y dirigirse directamente a la oficina del FBI más cercana para ofrecer sus servicios como testigo. Gloria miraba a su padre con una mezcla de horror y la abrumadora certeza de que su cómoda vida estaba a punto de derrumbarse. Lo realmente bonito, continué, saboreando cada palabra como si fuera un buen vino, es que tengo documentación de todo. Extractos bancarios, recibos, autorizaciones de correo electrónico falsificadas con membrete de la empresa, incluso algunas grabaciones de voz interesantes de reuniones de la junta directiva donde discutieron la reasignación de recursos para maximizar el impacto estratégico. El rostro de Richard había adquirido un tono grisáceo que sugería que su sistema cardiovascular tenía serios problemas con sus niveles de estrés actuales. Esto es imposible, susurró. Los abogados revisaron todo. La junta aprobó. La junta aprobó lo que les dijiste. Lo interrumpí. Desafortunadamente para usted, lo que les dijo y lo que realmente hizo fueron 2 cosas muy diferentes. Y como soy el accionista mayoritario y director ejecutivo, he estado teniendo conversaciones muy interesantes con mis abogados y con algunas personas a nivel federal que no ven con buenos ojos las irregularidades financieras corporativas. La explosión, cuando finalmente se produjo, fue más espectacular de lo que podría haber esperado. Comenzó con Gloria,
quien aparentemente decidió que gritar era la respuesta adecuada a que todo su mundo fuera desmantelado sistemáticamente durante la cena de Navidad. Su voz alcanzó un tono que probablemente infringió varias ordenanzas sobre ruido y definitivamente amenazó la integridad estructural de la lámpara de araña de cristal que colgaba sobre su cabeza. «Esto es una locura», gritó, mientras su maquillaje cuidadosamente aplicado se deslizaba por su rostro como acuarelas en una tormenta. «No puedes destruir a nuestra familia simplemente porque estás pasando por una crisis de la mediana edad. Esta es nuestra vida, nuestro dinero, nuestro futuro». Los pronombres posesivos volaban a toda velocidad, lo cual era irónico considerando que acabábamos de pasar casi una hora estableciendo que nada de aquello era nuestro en ningún sentido legal. Pero Gloria nunca había sido de las que dejaban que los hechos interfirieran con sus arrebatos emocionales, y esta noche claramente no iba a ser la excepción a la regla. «¿Tu dinero?», pregunté con suavidad, lo que solo pareció avivar su histeria. «Gloria, cariño, no has ganado ni un céntimo en toda tu vida adulta. Lo más cerca que has estado de generar ingresos fue aquella vez que vendiste tus viejos bolsos Hermès en eBay, e incluso así perdiste dinero porque olvidaste incluir los gastos de envío». Miranda eligió ese momento para unirse al coro, con la mente empapada en vino finalmente procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Empezó a llorar, no con las lágrimas delicadas y fotogénicas de una heroína de película, sino con el sollozo desagradable y mocoso de alguien cuyas cómodas ilusiones se estaban haciendo añicos con precisión quirúrgica. «Pero ¿qué pasa con la reputación familiar?», se lamentó, aparentemente convencida de que su reputación era algo que valía la pena preservar. «¿Qué dirá la gente cuando se entere de todo esto?». «¿Qué dirá la gente?», repetí, genuinamente curiosa por sus prioridades. «Miranda, la reputación de tu familia está a punto de ser el menor de tus problemas. Cuando Hacienda empiece a auditar las declaraciones de impuestos de Richard y el FBI a investigar cargos de fraude corporativo, estoy bastante seguro de que la posición social pasará a un segundo plano para evitar una condena federal». Fue entonces cuando Richard finalmente perdió la compostura. El hombre que llevaba años sermoneándome sobre dignidad y buen comportamiento empezó a bramar como un toro herido, con la cara morada mientras la saliva le salía de la boca. «Maldito desagradecido», rugió, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que hizo vibrar la porcelana. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de darte la bienvenida a esta familia». «¿Darme la bienvenida?». No pude evitar reírme. «Richard, llevas 5 años tratándome como si fuera algo que te hubieras quitado del zapato. Me has insultado, menospreciado y robado, ¿y ahora quieres hablar de traición? Eso es exagerado, incluso para ti». «Te creamos», continuó, abandonando por completo cualquier pretensión de conversación racional. «Sin esta familia, sin nuestros contactos, sin nuestra guía, seguirías siendo nada. Un don nadie de la nada con delirios de grandeza». La ironía era tan densa que podría haberla embotellado y vendido como un condimento de lujo. Aquí estaba un hombre que había pasado toda su vida adulta viviendo de la riqueza heredada, que nunca había construido nada ni creado valor, acusándome de no ser nada mientras intentaba robarme la empresa que había construido desde cero. James, bendito sea, finalmente decidió que ya estaba harto de ser un espectador cautivo de este colapso familiar. Se levantó lentamente, como si intentara no asustar a ningún animal peligroso, y se aclaró la garganta cortésmente. Creo que debería irme», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Esto parece un asunto privado de familia». James, Gloria se giró para mirarlo, con el rímel corriéndole por las mejillas como pintura de guerra. «No puedes irte. Teníamos un acuerdo». ¿Iba a qué?», interrumpió James, finalmente mostrando algo de coraje. ¿Apropiarme de una empresa de alguien que la posee legalmente? ¿Participar en lo que suena sospechosamente a fraude? No, gracias. Puede que sea ambicioso, pero no soy estúpido. Ya estaba cogiendo su abrigo, moviéndose con la urgencia que suele reservarse para escapar de desastres naturales. ¡Qué listo! Probablemente llegaría lejos en la vida, suponiendo que aprendiera a evaluar mejor sus oportunidades de negocio en el futuro. Ni se te ocurra alejarte de nosotros. Miranda le gritó a su figura que se alejaba. La familia Worthington no ha sido nada durante generaciones. Te ofrecemos la oportunidad de formar parte de algo importante. Pero James ya estaba a medio camino de la puerta,
probablemente calculando lo rápido que podría llegar a su coche y borrar de su agenda todos los números de teléfono asociados con esta noche. No lo culpé. Si yo hubiera estado en su lugar, habría salido corriendo hace unas 2 revelaciones. Con la partida de James, los miembros restantes de la familia Pemberton parecieron perder lo poco que les quedaba de cordura. Gloria alternaba entre gritar por la traición y sollozar por su futuro arruinado. Miranda divagaba incoherentemente sobre el honor familiar y las consecuencias sociales. Y Richard seguía vociferando sobre la ingratitud y las acciones legales, aparentemente convencido de que el volumen podía cambiar de alguna manera la realidad fundamental del derecho corporativo. Me senté en medio de este caos como el ojo de un huracán, terminando mi vino con calma mientras se desgarraban. En cierto modo, era bastante pacífico. Después de años de andar con pies de plomo con sus egos y soportar su crueldad despreocupada, verlos perder la compostura por completo fue sorprendentemente terapéutico. Finalmente, cuando quedó claro que iban a repetir las mismas acusaciones y amenazas sin parar, me levanté y me abotoné el abrigo. Aquello pareció dejarlos en silencio, como si hubieran olvidado que aún podía moverme por mi cuenta. Bueno, dije, mirando el reloj con la naturalidad de quien termina una agradable velada. Esto ha sido absolutamente fascinante, pero creo que es hora de irme. Gracias por una cena navideña tan enriquecedora. Gloria me miró como si acabara de anunciar mi intención de unirme a un circo. No puedes irte así como así, jadeó. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que encontrar la solución. Arregla esto. Sonreí, y no fue una expresión especialmente cálida. Gloria, no hay nada que arreglar. Simplemente. La realidad. Y la realidad es que tu cómoda fantasía se acabó. Caminé hacia la puerta, saboreando el eco de mis pasos en el comedor, repentinamente silencioso. En el umbral, me volví para echar un último vistazo a los restos de su velada. Feliz Navidad, dije amablemente. Para Año Nuevo, tendrán noticias de mis abogados. El viaje a mi casa se sentía como salir de la cárcel tras cumplir una condena que jamás merecí. Cada kilómetro que me separaba de esa mansión gótica disfuncional era un peso que me quitaba de encima, otra cadena que se me rompía en los tobillos. La nieve caía en copos gordos y perezosos que convertían la ciudad en algo sacado de una postal. Y por primera vez en años, realmente aprecié su belleza en lugar de verlo simplemente como otro inconveniente costoso que requeriría que alguien paleara la entrada y echara sal en los senderos. La casa adosada era mi pequeño secreto, una propiedad que había comprado hacía 3 años a nombre de una de mis sociedades de cartera. No era nada espectacular para los estándares de Pemberton, solo un modesto edificio de ladrillo de 3 habitaciones en un barrio tranquilo donde la gente se ocupaba de sus asuntos y no les importaba un comino tu pedigrí ni tu cartera. Pero era mía, total y completamente mía, y esa noche ese hecho me pareció más valioso que todos los detalles de oro y el mármol importado de la mansión de Richard. La había comprado originalmente como inversión, pero durante el último año, había ido trasladando mis pertenencias allí poco a poco. Nada obvio, nada que despertase la desconfianza de Gloria, solo la migración gradual de objetos que realmente me importaban. El escritorio de mi abuelo, los libros que había coleccionado a lo largo de los años, las fotografías de antes de cometer el error de pensar que podía construir una vida con alguien que me viera como un peldaño en lugar de como un ser humano. Al entrar en la estrecha entrada, mi teléfono empezó a vibrar como una avispa furiosa atrapada en un frasco. Primero fue Gloria, cuyo número parpadeaba en la pantalla con una persistencia desesperada que sugería que había superado la ira y entrado en pánico. Entonces Richard, probablemente llamando desde su estudio, donde revisaba frenéticamente contratos y documentos legales, buscando alguna escapatoria que le permitiera salvar su yate robado y su colección de vinos malversada. Incluso Miranda logró marcar mi número, aunque dado su consumo de alcohol esa noche, probablemente fue más suerte que habilidad motriz. Dejé que todos saltaran al buzón de voz. Después de 5 años de sobresaltarme cada vez que uno de ellos llamaba, de dejar todo lo que estaba haciendo para atender sus crisis y emergencias inventadas, el simple acto de ignorar sus demandas me pareció revolucionario. Cada llamada ignorada era una pequeña declaración de independencia, una pequeña rebelión que se convertía en algo mucho más grande. Dentro de la casa, me serví 3 dedos de bourbon, del bueno que guardaba aquí en lugar del whisky escocés carísimo que Richard insistía en servir en las reuniones familiares. Este era un bourbon con carácter, un bourbon añejado correctamente en lugar de ser elegido por su precio,
y por su capacidad para impresionar a quienes no reconocerían la calidad ni aunque les mordiera el trasero artificialmente mejorado. Me acomodé en el sillón de cuero junto a la ventana, la que daba a la tranquila calle, donde la gente normal vivía su vida normal sin el drama constante del espionaje corporativo ni las guerras familiares. El silencio era extraordinario. No había Gloria quejándose de algún desaire imaginario de su círculo social. No había Richard pontificando sobre estrategias de negocios que no entendía. No había Miranda, borracha, comentando todo, desde mi vestuario hasta mi incapacidad para apreciar la superioridad de su familia. Un silencio bendito y hermoso. Los mensajes de texto empezaron a llegar alrededor de las 10, un flujo constante de súplicas digitales cada vez más desesperadas que iban desde lo patético hasta lo amenazante y lo completamente delirante. Los mensajes de Gloria eran una clase magistral de manipulación emocional, con ciclos de ira, autocompasión y promesas vacías de cambio. «Podemos resolver esto», escribió. «No tires por la borda todo lo que hemos construido juntos», como si ella hubiera construido algo más que una impresionante colección de deudas de tarjetas de crédito y aventuras extramatrimoniales. Los mensajes de Richard eran más directos, alternando entre amenazas legales e intentos de intimidación. «Te arrepentirás de esto», advirtió. «Tengo conexiones que ni te imaginas». La ironía era deliciosa. Un hombre cuyas conexiones estaban a punto de convertirse en su mayor lastre, amenazando a alguien que acababa de demostrar lo impotentes que eran esas conexiones ante la documentación legal y la supervisión federal. Las contribuciones de Miranda eran en gran parte incoherentes, un monólogo interior sobre la lealtad familiar y la responsabilidad social que parecía dictado por alguien que sufría una crisis nerviosa en una bodega. Casi sentí lástima por ella, pero luego recordé sus años de crueldad casual y decidí que hay gente que se merece la resaca, tanto literal como metafóricamente. Alrededor de la medianoche, las llamadas y los mensajes finalmente cesaron, probablemente porque estaban exhaustos o se habían desmayado, o tal vez porque sus abogados les habían aconsejado que se callaran antes de que se incriminaran más. El repentino silencio fue aún más satisfactorio que el bourbon, que ya decía algo. Levanté mi copa hacia la ventana y miré la calle nevada donde las luces navideñas centelleaban en las ventanas y familias normales probablemente dormían plácidamente, soñando con regalos y vacaciones en lugar de con contadores forenses e investigaciones federales. «Feliz Navidad», dije en voz alta, y lo decía en serio. La libertad era embriagadora, como ningún dinero ni estatus social podía igualar. Por primera vez en años, podía tomar decisiones sin considerar cómo afectarían la reputación de Gloria, los negocios de Richard o la delicada sensibilidad de Miranda. Podría despertar mañana y hacer lo que me diera la gana, ir a donde me diera la gana, ver a quien quisiera. La empresa era mía, legal y completamente mía, protegida por contratos tan herméticos que ni siquiera un equipo de abogados de Harvard podría encontrarle una grieta. Los activos eran míos, asegurados en fideicomisos y sociedades holding que tardarían años en desmantelarse incluso si alguien tuviera legitimidad legal para impugnarlos, que no la tenían. Incluso la casa que compartíamos era técnicamente propiedad de la empresa, lo que significaba que Gloria buscaría un nuevo alojamiento más pronto que tarde. Pero más que la victoria financiera, más que la reivindicación legal, fue el simple hecho de que finalmente me había liberado de su influencia tóxica. Se acabó andar con pies de plomo, tragarme los insultos, fingir que su crueldad casual era solo cuestión de dinámica familiar. Podría volver a ser yo mismo, quienquiera que resultara ser, después de años de intentar encajar en sus expectativas imposibles. Mientras terminaba mi bourbon y me preparaba para la primera noche de sueño tranquilo que había tenido en años, no pude evitar sonreír ante la ironía. Habían intentado darme el regalo de la humillación, pero en cambio, me habían dado algo mucho más valioso. La motivación para finalmente liberarme de su red de manipulación y control. La libertad, fue el mejor regalo de Navidad que jamás había recibido.